¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a mí me gusta mucho hablar. Personalmente yo considero que es de los temas más importantes también para todos los proyectos, todas las blockchain. El tema es la gobernanza. Para mí en Polkadot la gobernanza es el tema más interesante porque es la gobernanza más desarrollada en todo el ecosistema de cripto. Bueno, muchos proyectos, muchas blockchains tienen sus DAOs, tienen sus modelos de gobernanza, pero muchas veces las votaciones son off-chain. ¿Qué significa esto? Que no están en la cadena y que realmente no es una votación que tú hagas o que los usuarios hagan en la blockchain, en la propia cadena, ¿no? También vamos a hablar cómo podemos contribuir nosotros, cómo podemos revisar las propuestas y votar también en cada una de ellas. Como holders de DOT o de KSM, tú puedes votar, tú puedes hacer propuestas, puedes comentar propuestas, puedes decir por qué la apoyas, por qué no la apoyas, comentarios. Así que bueno, espero que les guste este video y bueno, vamos a darle. Y bueno, primero definamos qué es una gobernanza. Podemos definir a la gobernanza como un mecanismo de consenso en el cual se van dictando sobre cómo y cuándo debe evolucionar un protocolo o un sistema. Y bueno, en Polkadot podemos definir que la gobernanza es un proceso participativo en el cual los titulares del token, en este caso es DOT, en Kusama es KSM, tienen voz y voto en la dirección y evolución de la red. Y antes de entrar a lo que sí cambia entre la gobernanza inicial y la OpenGov, quiero dar una pequeña introducción a lo que es la OpenGov o la gobernanza 2.0, que ya está en Kusama y muy pronto va a estar en Polkadot. Ya se ha anunciado que muy pronto se va a iniciar el proceso de cambio de la gobernanza inicial a la OpenGov. Algunos de los objetivos de la OpenGov es distribuir más el poder de decisión, hacer que la comunidad vote y haga submissions directamente. Esto permite a los usuarios o a todos los holders de DOT y de KSM proponer y votar inmediatamente cuando estén en fase de votación, y también eliminar las barreras para poder entrar y participar en la gobernanza. Estos objetivos nos los hizo conocer Raúl Romanuti en uno de los episodios de Dotcast, que por cierto se los recomiendo, lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo vean completamente, en donde él explica la OpenGov y los objetivos. Y lo que no cambia es que el 50% de la participación total en el sistema es capaz de comandar en última instancia el futuro del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si en algún caso hipotético la OpenGov tiene algún tipo de fallo o cualquier otra parte del sistema, todos los holders de DOT y de KSM tienen la última palabra de lo que se va a hacer. Y también la votación por convicción, que es cuando tú estás votando y quieres multiplicar tu voto, bloqueas por cierto tiempo tus tokens para así incrementar tu voto y ayudar a que pase o no pase una propuesta. Y algunas de las diferencias o de las cosas que sí cambian entre la gobernanza inicial y la OpenGov es de que no hay ciudadanos de primera clase. O sea, en la gobernanza inicial teníamos un sistema tricameral que estaba el comité técnico, el consejo y la comunidad. En la OpenGov se elimina lo que es el consejo y el comité técnico y se reemplaza por el fellowship, que a continuación se los voy a explicar un poco de qué trata, pero en pocas palabras no tenemos ahora un sistema tricameral y ahora todos somos iguales, por así decirlo, y no hay ningún ciudadano de primera clase. Otra diferencia bastante importante es que en la OpenGov no existe un número limitado de referéndum que estén abiertos y la comunidad pueda votar. En la gobernanza inicial teníamos un referéndum por periodo, lo cual muchas veces lo hacía lento y limitado en ejecución. Ahora podemos tener múltiples referéndum al mismo tiempo que la comunidad pueda ir y votar. Estos referéndums se clasifican dependiendo de su naturaleza y se dividen por clase, en donde los tracks juegan un papel muy importante, y a continuación les voy a mostrar los diferentes tipos de tracks que existen actualmente. Otra diferencia bastante importante es que permite a la comunidad votar en diferentes propuestas al mismo tiempo. En la gobernanza inicial no podíamos votar en diversos referéndum porque solamente había pasando uno. Ahora, como tenemos diversos tracks, podemos votar en cada uno de estos al mismo tiempo. Y como los mencioné anteriormente, el comité técnico se reemplazó por el fellowship. El fellowship, en pocas palabras, es un grupo de expertos que, a diferencia del comité técnico, que era un grupo reducido, se encargan de hacer propuestas para mejorar la red, y actualmente el grupo está conformado por más de 40 miembros y también está en expansión. Cualquiera que esté calificado para entrar al fellowship, el cual es abierto para todos, puede unirse y también contribuir y hacer propuestas para mejorar la red. Pero siempre la comunidad va a votar si sí se pasan las propuestas del fellowship
o no se pasan. Si la comunidad vota a favor de la propuesta del fellowship, entonces se manda un whitelist para que se ejecute en el tiempo que ya se haya definido en la misma propuesta. Otra característica importante es la delegación ágil, que permite a los usuarios o a los holders de DOT o de KSM delegar su poder de voto, pero ahora con la diferencia de que no solamente a un delegado, ahora puedes escoger en diversos delegados, porque sabemos que no solamente una persona va a ser experto en todos los temas. Puedes elegir un delegado para los small tips, puedes elegir otro delegado para los gastos de tesorería, puedes elegir otro delegado para los runtime upgrades y así sucesivamente. Los referendum tracks podemos verlo como estas pistas en donde los diversos tipos de referéndum se clasifican para así hacer más fácil la votación y la ejecución. Y yendo un poquito más a fondo de lo que son los origins y los tracks, en esta imagen podemos ver que tenemos diversos tipos de orígenes. Cada origen está asociado con una sola clase de referéndum. Como les comenté, tenemos clases para los runtime upgrades, tenemos clases para los small tips, para los gastos de tesorería y así sucesivamente. Actualmente creo que tenemos 15 tipos o clases de referéndum, y en cada uno de estos orígenes de referéndum tenemos un track que podemos verlo como una pista en donde vive y continúa una propuesta y es completamente independiente de las tracks de otras clases. Y bueno, he creado esta pequeña tabla en donde puse todos los tracks, todos los orígenes y un poco de más información. Esta información la obtuve de Polkassembly en la sección de tracks. Podemos ir a cualquiera de los tracks que tenemos aquí y ver la información. Por ejemplo, la capacidad es 1, se refiere a que solamente puede pasar uno a la vez porque el root track es el de mayor importancia. El depósito de decisión, que es 3300 Kusama, periodo de preparación, periodo de confirmación, periodo mínimo de promulgación y el periodo de decisión. Toda esta información la tenemos en todos estos tracks y esta tabla se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes la tengan y puedan tener una visión un poco más clara sobre toda la información. Igual esta tabla la puse en español en la siguiente pestaña. En la tercera pestaña lo dividí por track. Prácticamente es exactamente lo que está aquí, pero dividido por track. Igual está en español. Espero que les sirva esta tabla. Igual la hice en un drive para irla actualizando por si se llega a cambiar alguna de estas variables. Y bueno, entonces el primer track, que es el track raíz, es el de mayor privilegios, es el más poderoso, por así decirlo, y este track específicamente funciona para actualizaciones de la red. Sabemos que no es lo mismo aprobar una actualización de la red que un small tip o un medium spender. No es lo mismo, es más fácil aprobar los tips o algún otro gasto de tesorería que una actualización en todo el sistema. Y bueno, entonces en la columna de origin podemos saber literal el origen de cada uno de estos tracks. Por ejemplo, Small Spender es capaz de gastar hasta 333 Kusama de la tesorería a la vez, el Big Tipper hasta 5, el Small Tipper solamente es un Kusama de la tesorería a la vez. En la parte de capacidad es el número máximo de referéndum que puede estar pasando en ese mismo periodo. El depósito de decisión es el depósito que debemos de hacer para que pueda pasar a la siguiente fase, y este depósito se hace en el periodo de preparación, y el periodo de confirmación es el tiempo total en el que el referéndum cumple con los criterios mínimos de aprobación y apoyo durante el periodo de decisión. Este periodo de decisión son 14 días en algunos tracks y de 7 en algunos otros también. Y bueno, finalmente el periodo mínimo de promulgación es ese tiempo extra que se le da a un referéndum que ya ha sido aprobado. Esto con el fin de que si la comunidad cambia de decisión pueda votar en contra y cambiar el resultado. Y bueno, también quiero dar créditos a Zois, que también es creador de contenido de Polkadot. Creó esta tabla bastante buena, se ve muy bien. Es literal lo mismo, solo que con la diferencia de que, bueno, está en español en el Drive. Se los voy a dejar también en la descripción del video para que ustedes puedan irlo a ver. Está en un tweet. Y bueno, ahora para ver todas las ideas que están en discusión, nos vamos a la parte de discussions y aquí podemos ver lo que la comunidad ha subido para que la gente le dé feedback antes de que suba como una propuesta. Aquí la gente comenta qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que pueden cambiar o qué es lo que pueden agregar también. Y ahora para votar nos vamos al portal o al dashboard de Polkadot, o en este caso Kusama. En la parte de governance nos vamos a referenda y nos va a arrojar todos primero los tracks. Primero aquí tenemos el whitelist color, small spender, medium spender, todos los tipos de tracks. Y bueno, para votar solamente le damos en voto
elegimos la wallet con la cual vamos a votar. Aquí podemos votar en contra o a favor. También nos podemos abstener a votar. Y bueno, aquí podemos usar la votación por convicción, que podemos usar hasta 5x de nuestro voto, pero con un periodo de bloqueo de 112 días. Aquí la cantidad con la cual vamos a votar, por ejemplo 0.1, y votamos. Y bueno, ya para finalizar este video vamos a ver la diferencia entre las votaciones off-chain y on-chain, o gobernanza on-chain y off-chain. Aquí podemos ver que las votaciones o las propuestas on-chain son transacciones en la cadena, y una vez que tú votas en una gobernanza on-chain, se ejecuta la transacción. No ocupas de un tercero a que valide que tú estás votando a favor o en contra. Literal, tú estás votando directamente. A diferencia de la off-chain, se hace la propuesta, el voto también se hace off-chain, y ocupas una tercera parte centralizada que va a decidir, o más bien que va a rectificar que tú has votado en contra o a favor, y después se va a ejecutar la transacción en cadena. Y bueno, los beneficios de la votación on-chain es que no se requiere de ningún tercero de confianza. También las propuestas pasadas se ejecutan de forma automática y sin confianza. Y también funciona bien para aprobar cambios de protocolo u otros votos de alto riesgo, como son las actualizaciones del sistema o los runtime upgrades. Y es bastante interesante porque en estos días ha pasado cosas alrededor de la gobernanza de Arbitrum. Sabemos que es off-chain la gobernanza de Arbitrum, se hace en Snapshot. Y bueno, la comunidad votó en contra de una propuesta que hizo la fundación, pero el problema es de que esta propuesta ya se ha ejecutado anteriormente, ya han pasado cosas en esta propuesta. Aún así la comunidad votó en contra, pero ya se ejecutó. Entonces aquí estamos viendo los beneficios de tener una gobernanza on-chain. Si la propuesta o la votación hubiera sido on-chain, realmente la comunidad estaría vetando esta propuesta y no estaría pasando como ahora lo está haciendo en la gobernanza. Pero bueno, este es un tema aparte, solamente quería mencionarlo, ya que estuve hablando un poco sobre las diferencias de las votaciones o la gobernanza on-chain y off-chain. Y bueno, creo que queda claro que una gobernanza on-chain tiene bastantes más beneficios para la comunidad. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Sé que es un poco complicado también lo de las propuestas, votar, crear una propuesta, ver todas, cuál está en discusión, cuál ya ha pasado, cuál ha sido rechazada. Yo sé que es mucho, pero bueno, yo siempre digo que hay que tomarse el tiempo de leerlas, no todas, también no vas a leer todas porque sería muy difícil, a lo mejor solamente las que te interesen más, pero es una forma de involucrarse más con la comunidad, de participar en la gobernanza, porque como holders de DOT y de KSM tenemos el derecho de participar, ¿no? De eso se trata la gobernanza, de que siempre haya diálogo, encuentros de ideas, que siempre sea por el beneficio del sistema, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios si ustedes ya han votado en alguna propuesta, o si han hecho alguna propuesta, o si les gustaría hacer alguna propuesta. Me gustaría leerlos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.